El dilema de la separación, manteniendo el equilibrio entre nuestros distintivos y la unidad de la Iglesia, por Jorge Rodríguez Vega con Sam Waldron. Capítulo 1. La necesidad de los distintivos. ¿Has escuchado alguna de esas historias fascinantes sobre alguien que tenía un tesoro y no lo sabía? Hace unos meses salió a la luz una noticia que llenó de asombro el mundo del arte. En el 2019, una anciana de la ciudad de Compiègne, al noreste de París, Francia, llevó a una casa de subastas un cuadro antiguo que había estado colgado entre el salón y la cocina de su casa por muchos años. Aunque el cuadro tenía la apariencia de algo antiguo, ella nunca se imaginó que se trataba de un verdadero tesoro. Después de ser analizado, Éric Tourquin, experto en arte antiguo y medieval, determinó que se trataba de una obra de Ceni di Beppo, más conocido como Cimabue, de 1272 a 1302, una de las mayores figuras del Pre-Renacimiento italiano. Esa pequeña obra maestra tiene una dimensión de 25.8 centímetros y 20.3 centímetros. Fue realizada con pintura al temple y fondo de oro sobre panel de álamo. Forma parte de un díptico del año 1280 sobre la Pasión de Cristo, compuesto por 8 imágenes de dimensiones parecidas. Al principio se estimó que el engaño a Cristo, nombre con el que se conoce esa obra, podía ser vendido por una suma que oscilaba entre 4 y 5 millones de dólares. Sin embargo, el cuadro terminó siendo vendido por más de 25 millones de dólares, hecho que lo convirtió en el cuadro medieval más caro vendido del mundo y también en la séptima obra clásica más cara vendida en el mundo. ¿Cuál es el problema de no saber el verdadero valor o naturaleza de algo? Que tendemos a no darle el cuidado o lugar apropiado. ¿Te imaginas este cuadro de más de 25 millones de dólares siendo arruinado por accidente? Después de todo, por muchos años fue simplemente un cuadro cualquiera en una pared de la casa de una anciana. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo es lo que pasa a menudo. Las controversias suelen ser tratadas desde una apreciación que abraza todo lo demás, pero se olvida de la naturaleza de la Iglesia. Se busca paz, hermandad e inclusión, sin considerar la naturaleza de la Iglesia como depósito y proclamadora de la verdad de Dios. ¿Sabes por qué debemos comenzar nuestro tratado sobre el dilema de la separación considerando los distintivos de una iglesia? Porque todo lo relacionado con la iglesia tiene que ver con la verdad. La iglesia fue rescatada del pecado y la ignorancia por medio de Cristo Jesús, quien es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Para proclamar su verdad hasta lo último de la tierra, hacer discípulos y después seguir enseñando esa verdad, a fin de que aquellos que han creído guarden todas las cosas que Él ha mandado. Si hay una verdad sobre la que debemos poner en el fundamento de nuestra respuesta al dilema de la separación, es que la palabra de Dios nos enseña que una iglesia bíblica debe tener distintivos bíblicos claros. La solución a este dilema no comienza negando la importancia de la doctrina, sino afirmándola. La doctrina es importante. Nuestros distintivos son aquellas cosas que nos diferencian de otros y nos dan una identidad. Esas dos ideas mencionadas en esta breve definición son importantes cuando las conectamos con el concepto bíblico de iglesia. Una iglesia local es un grupo de creyentes que por su consenso doctrinal voluntariamente acuerdan andar juntos, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Si una iglesia está establecida sobre el acuerdo doctrinal de un grupo de creyentes, entonces es fundamental que esa iglesia tenga claro cuáles son las doctrinas que establecen ese acuerdo. Esas doctrinas constituyen sus características distintivas como iglesia. Son útiles para que los que ya son parte de esta recuerden lo que los une, así como para que aquellos que quieren ser parte de esta sepan en qué consiste esta unidad de la que están buscando ser parte. Los distintivos de una iglesia no son otra cosa que el esfuerzo que ésta hace por definir la doctrina apostólica, aquella fe que de una vez para siempre fue entregada por los santos. Judas, verso 3. Lo que el apóstol Pablo llama la sana doctrina
1 Timoteo 1:10, 2 Timoteo 4:3, Tito 1:9 y 2:1. De hecho, la vida y el propósito de la iglesia giran alrededor de la responsabilidad de retener, encargar a otros, persistir y predicar esa verdad. El propósito de este capítulo es tratar de probar la necesidad de los distintivos de una iglesia partiendo de uno de los textos eclesiológicos más importantes del Nuevo Testamento, y de esta manera considerar cómo esta ventaja juega un papel fundamental en nuestra resolución del dilema de la separación. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16 dice así: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Consideremos el contexto, la enseñanza y las implicaciones de este pasaje. Primero, el contexto del pasaje. La epístola de 1 Timoteo fue escrita a un pastor joven que era discípulo del apóstol Pablo. Esta epístola, así como 2 Timoteo y Tito, tratan asuntos concernientes a la vida de un pastor y su carácter, sus responsabilidades y los aspectos prácticos sobre cómo se debe gobernar la iglesia del Señor en la tierra. En toda esta carta se puede observar las claras exhortaciones de Pablo y Timoteo sobre cómo debía ser su conducta en esta casa de Dios. Pablo dice a Timoteo cómo debía cuidar la iglesia, porque había falsos maestros que se habían introducido en esta. Capítulo 1, verso 3 al 11. También lo exhorta a seguir su ejemplo, siendo fiel a la verdad y manteniendo una limpia conciencia delante de los hombres. Capítulo 1, verso 12 al 20. Luego, de una manera muy práctica, le enseña cómo debe ser el orden dentro de la iglesia en lo tocante a la oración y la participación de los hombres en esta iglesia. Capítulo 2, verso 1 al 8. Después, le proporciona una guía cuidadosa con respecto a la participación de las mujeres en la adoración pública y la enseñanza, capítulo 2, verso 9 al 15. En el capítulo 3, Pablo enseña cuáles son los requisitos que deben ser cumplidos por aquellos que anhelan el pastorado, capítulo 3, verso 1 al 7, y también los requisitos de los diáconos, capítulo 3, verso 8 al 13. En el capítulo 4, Pablo advierte a Timoteo con respecto a los últimos tiempos, es decir, cómo sería la lucha que él tendría que enfrentar como pastor por causa de la maldad de los hombres, capítulo 4, verso 1 al 5. También lo exhorta a mantenerse piadosamente en la verdad, enseñando y guiando a otros en esta. Capítulo 4, versos 6 al 16. En las líneas siguientes, Pablo da a Timoteo disposiciones sobre cómo deben funcionar las cosas en la iglesia entre hermanos. En estas directrices están incluidas todo tipo de personas, los ancianos y los jóvenes, las mujeres mayores y las más jóvenes, las viudas, tanto las que se quedan solteras como las que se volvían a casar, los pastores, los candidatos al ministerio y finalmente los que tenían siervos y a los siervos. Capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 2. Pablo comienza a concluir su epístola repitiéndole a Timoteo la importancia de vivir, enseñar a vivir en contentamiento y piedad delante del Señor, abandonando el engaño de las riquezas. Capítulo 6, verso 3 al 10. Finalmente, lo exhorta a pelear la buena batalla de la fe mientras sigue haciendo lo que el Señor le encargó hacer por amor a Él. Capítulo 6, verso 11 al 21. Al hacer este breve resumen del contenido de esta carta, podemos notar la centralidad que tiene nuestro texto, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Con respecto a su contenido, pues encontramos la exhortación expresa de que Timoteo debía aprender a conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, esta epístola es la respuesta práctica para Timoteo y también para nosotros a la pregunta: ¿cómo debo conducirme en la casa de Dios? Esta epístola tiene la respuesta. Después de haber visto el contexto de este pasaje, ahora veamos su enseñanza. La enseñanza del pasaje. En el versículo 14, que constituye el contexto inmediato de este pasaje, encontramos el deseo y la esperanza que tenía Pablo de ir a ver pronto a Timoteo. El versículo 15 nos muestra la razón por la que Pablo quería ir a verlo y el porqué de esta carta. Esto es para que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios.
Era urgente decirle a Timoteo cómo se debían hacer las cosas para Dios. No bastaba con buenas intenciones o tener la mejor disposición. Timoteo tenía que aprender la forma correcta de hacerlo. La razón de esta urgencia de parte de Pablo es la preciosa verdad bíblica de que Dios solamente se complace en aquellas cosas que Él ha ordenado para su adoración. Esa es la razón por la que Pablo escribe con tanto detalle el cómo de cada una de las cosas relacionadas con la casa de Dios. Luego de decir esto a Timoteo, Pablo describe a la iglesia como la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La primera descripción, la iglesia del Dios vivo, vuelve a enfatizar que la iglesia pertenece a Dios y, por eso, Él es el único que puede establecer las formas y los requerimientos de ella. Esta descripción mantiene la idea de lo que Pablo acaba de decir con respecto al cómo conducirse en la casa de Dios. Sin embargo, la segunda descripción, columna y sostén de la verdad, aunque está conectada con el mismo principio, sirve de puente entre lo que Pablo acaba de decir y lo que dice en el versículo siguiente. Como estamos tratando de demostrar el fundamento bíblico para la idea de los distintivos de una iglesia, esta parte es la que merece nuestra mayor atención por ahora. La frase, columna y sostén de la verdad, también pueden ser traducida como columna y cimiento sólido sobre los que descansa la verdad. Esta descripción utiliza la metáfora de un edificio. La iglesia es vista como un depósito en el que la verdad ha sido puesta. Esta metáfora nos enseña la centralidad de la iglesia con respecto a la verdad de Dios en el mundo. Si alguien preguntara, ¿dónde debo ir a buscar la verdad? La respuesta al unísono debería ser a la iglesia. Es allí donde fue depositada. Si realmente estás buscando la verdad, no pierdas tu tiempo. Ve directo a la iglesia. Esta metáfora también nos enseña la responsabilidad de la iglesia con respecto a la verdad. Si la iglesia ha recibido la verdad, ¿qué es lo que debe hacer con ella? Retenerla, para que se conserve intacta a lo largo de los años. Defenderla en contra de todos los enemigos y distorsionadores. Proclamarla para que todos la conozcan. Por lo tanto, este nombre descriptivo habla tanto de la naturaleza como de la responsabilidad de la iglesia. Déjame tratar de explicarlo de la siguiente manera. Pablo dice a Timoteo que las cosas en la iglesia deben ser hechas como Dios determinó y no como resultado de la iniciativa o intervención humana. Después de hacer esta afirmación, Pablo describe a la iglesia como la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Estos nombres descriptivos de la iglesia nos muestran una preciosa relación entre la responsabilidad que los pastores tienen de recibir la verdad y la responsabilidad que la iglesia tiene de retenerla, proclamarla y protegerla. La fe cristiana, a diferencia de las religiones falsas, no se levanta sobre la experiencia o el descubrimiento de los hombres, sino sobre la revelación de Dios. Dios revela y los hombres reciben la revelación. Dios dice cómo debe ser adorado y los hombres lo adoran de esa forma. Dios establece los principios de conducta en su casa y los hombres de Dios obedecen al Dios vivo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto a esa verdad revelada? El apóstol dice que la iglesia es columna y cimiento sólido sobre los que descansa la verdad. La iglesia fue constituida como el lugar donde Dios depositó su verdad para dar a conocer su verdad. Esta preciosa conexión es enseñada por Pablo en Efesios 3. Permíteme citar 2 versículos de este pasaje con el propósito de mostrarte la conexión que hay entre recibir la verdad, retenerla, proclamarla y protegerla, que aparece en este texto también. En el versículo 5 el apóstol dice: el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, verso 5. En este texto, la iglesia es representada por los santos apóstoles y profetas. Estos hombres constituyen la forma en la que Dios reveló su verdad a la iglesia en el ministerio apostólico y profético del Nuevo Testamento. Dios se reveló a su pueblo por medio de ellos y quiso revelar el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En este pasaje vemos a la iglesia como receptora o recipiente de la verdad de Dios. Luego, en el mismo pasaje el apóstol dice, a fin
de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí nos muestra el propósito por el cual la Iglesia es la receptora de esa verdad, a saber, para dar a conocer, en este caso, allí en el versículo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Puedes ver la conexión entre recibir la verdad y darla a conocer? Finalmente, la pregunta natural que uno tiene que hacer es: ¿cómo puede la Iglesia llevar a cabo la responsabilidad de retener, proteger y proclamar la verdad? Tenemos la respuesta en el versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra que es traducida como indiscutiblemente es la palabra griega homologoumenos, la cual viene del verbo confesar, homologueo. Esta palabra se refiere a un asunto sobre el cual hay un acuerdo general y por lo tanto es algo incuestionable, innegable, ciertísimo, sin lugar a dudas. Por eso algunos sostienen acertadamente que una forma correcta de traducir esta expresión sería: confesadamente grande es el misterio de la piedad. Esta expresión es la respuesta práctica a nuestra pregunta. Pablo va a describir ahora en qué consiste ese ministerio que la Iglesia ha recibido y al confesarlo de manera correcta, en frases, nos enseña que la Iglesia cumple su responsabilidad en la tierra al confesar las verdades que ha recibido, las cuales tiene que proclamar. Lo que Pablo escribe aquí son aquellas verdades reconocidas por la Iglesia de una manera ciertísima e innegable, expresadas a través de su testimonio diario, su enseñanza y sus himnos. Es como si Pablo nos dijera: esta es la verdad que recibimos, esto es lo que tenemos que proclamar. En la descripción confesional que encontramos en este pasaje podemos ver el ejemplo de la claridad doctrinal que la Iglesia de Cristo está llamada a tener. Permítame hacer una breve exposición de cada frase confesional que Pablo utiliza aquí en el propósito de evidenciar la exactitud doctrinal a la que el apóstol llama a Timoteo y con él a todas las iglesias de Cristo. Él fue manifestado en carne. Esta afirmación está directamente relacionada con Jesucristo, el Verbo hecho carne, y específicamente con referencia a su verdadera humanidad. Se sabe que uno de los grandes desafíos de la iglesia primitiva fue defenderse de los grupos gnósticos que la acechaban. Partiendo de su filosofía pagana, pregonaban un dualismo entre la carne y el espíritu. Considerándolos completamente opuestos, creían que las cosas espirituales creadas por el Dios, con D minúscula, supremo, eran buenas y las cosas físicas o materiales creadas por un Dios inferior, el demiurgo, eran malas. Incluso algunos creían que ese Dios inferior era el principio del mal. Por causa de esa dualidad, una de las doctrinas que estos falsos maestros atacaron fue la encarnación de Cristo. ¿Cómo podía ser que el Dios supremo, quien es bueno intrínsecamente, haya tomado un cuerpo físico, que es malo intrínsecamente? Esto hizo que ellos comenzaran a pregonar entre los cristianos que Cristo realmente no había tenido un cuerpo físico, sino una apariencia de carne. ¿Qué tan importante es la doctrina de la encarnación? Es fundamental. Si Cristo no fue verdaderamente hombre, entonces nuestra fe es digna de conmiseración, porque Él no nació, ni murió, ni resucitó como dicen las Escrituras, y por lo tanto seguimos en nuestros pecados. 1 Corintios 15, 1 al 4. Si Cristo no fue verdaderamente hombre, entonces Él no vino en la misma condición de Adán, y por lo tanto no puede ser nuestra cabeza federal, ni nos representa, porque no puede identificarse con nuestra humanidad. Romanos capítulo 5, verso 19. Si Cristo no fue verdaderamente hombre, entonces no puede ser nuestro sumo sacerdote ni compadecerse de nuestras debilidades, porque no sabe lo que es ser hombre. Hebreos capítulo 4, verso 15. Pero no es así. La Iglesia ha confesado desde el principio que Dios se manifestó en carne. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la fe de la Iglesia y no existe cristianismo bíblico sin esa confesión. Vindicado en el Espíritu. La palabra
edicai- edicaiote, que la LBLA traduce como vindicado en algunas versiones, en español es traducida como justificado. Esta palabra transmite la idea de algo que es demostrado como verdadero o correcto. Como hombre, puesto que se identificó completamente con nosotros en todo, pero sin pecado, Cristo fue cuestionado por sus palabras y enseñanzas, porque era imposible que un hombre común como él hablara las cosas que él hablaba y afirmaba, las cosas que él afirmaba. Por esta razón, los evangelios nos muestran que Cristo fue vindicado o ratificado por los milagros que él hacía. Él dijo: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Juan capítulo 10, verso 25. Sin embargo, si consideramos las cosas aún más específicamente, la gran vindicación que Cristo recibió fue en su resurrección, la cual fue obrada poderosamente por el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 19 al 20. Durante su ministerio terrenal, él fue acusado de ser pecador y, al final, ejecutado como uno de la peor clase. Se puso sobre él la marca de un impostor mundano y blasfemo. Aún en medio de su sufrimiento en la cruz, fue acusado insolemnemente de haber engañado al pueblo, porque mientras salvó a otros no podía salvarse a sí mismo. Sin embargo, al resucitar, todas las calumnias fueron disipadas ante la luz de la evidencia. Su resurrección es la marca indubitable de que en verdad este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, verso 54. Esta declaración doctrinal es la confesión de que la Iglesia de Cristo proclama la verdad de sus milagros, su vida sin pecado y su resurrección. Contemplado de los ángeles. Los ángeles estuvieron involucrados en el ministerio del Señor como testigos de todo lo que estaba sucediendo. Ellos pueden ser llamados a declarar en favor de Cristo, porque lo vieron. Mateo capítulo 4, verso 11, capítulo 28, 2 al 7, Marcos capítulo 16, versos 5 al 8. Predicado a los gentiles. La predicación a los gentiles o las naciones es una confesión muy significativa, aunque desde el principio de la historia de la redención, Dios añadió a algunos gentiles a la nación de Israel por medio de la fe. Una gran parte del misterio de la piedad que es proclamado en esta confesión tiene que ver con la realidad de que los gentiles ya no debían ser añadidos a la nación de Israel, sino que ahora la pared de división había sido derribada, formando de los dos pueblos uno solo. La Iglesia de Cristo desde siempre ha confesado una salvación por gracia por medio de la fe, la cual no viene como herencia por ser descendiente de Abraham en la carne, sino por tener la fe de Abraham. Esta frase es una proclamación de la universalidad del pueblo de Dios y un recordatorio de la alabanza que el Cordero de Dios recibe y recibirá eternamente. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Creído en el mundo. Esta declaración no solo confiesa la predicación del Evangelio a las naciones, sino también la esperanza de que Cristo será creído. Es decir, no habla solo de la obediencia de la Iglesia al cumplir la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, sino también de la eficacia del plan redentor de Dios. De alguna manera, al considerar esta frase desde nuestro contexto histórico, pudiera perderse un poco el brillo de su excelencia. Porque ¿qué hay de maravilloso en hablar de la extensión del cristianismo en un mundo cristianizado? Pero debemos recordar el contexto en el que está siendo proclamada. Aunque la iglesia se estaba extendiendo y la obra misionera había sido prosperada por el Señor en gran manera, los cristianos no dejaban de ser un puñado de hombres que eran vistos con sospecha en medio de un mundo que los aborrecía. De hecho, todavía no habían sucedido algunas de las peores persecuciones y dolores que sufriría el pueblo de Cristo por causa de su fe. Sin embargo, vemos aquí una declaración que no estaba basada en lo que veían, sino en la fe que tenían en las palabras de aquel que prometió que siempre estaría con ellos. Mateo 28:20. Esta frase evoca la confianza de la iglesia en el cumplimiento del plan redentor a través de los siglos. Comentando sobre esta frase, Calvino dice así: mas esta gran eficacia del evangelio predicado fue un milagro no común,
cuando Cristo, venciendo a todos los obstáculos, sometió a la obediencia de la fe a todos aquellos que del todo parecían incapaces de dejarse domar. Ciertamente, nada parecía ser más improbable. Tan completamente cerrada y sellada estaba toda entrada. Con todo, la fe triunfó y su victoria se impuso de forma increíble. Recibido arriba en gloria. El hecho de que Cristo haya sido recibido arriba en el cielo, la presencia de Dios, significa que su sacrificio por los pecadores fue aceptado, que Él cumplió la misión que el Padre le encomendó y que en consecuencia fue recibido por su Padre en gloria. Es así como lo dice William Hendrickson en su comentario sobre este pasaje. Cuando apenas se habían apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban, «Crucifícale, crucifícale», los cielos abrieron sus portales y al recibir de regreso a su Rey victorioso resonaron con los ecos de himnos de júbilos, entonados por 10,000 veces 10 millares de millares de millares. Digno es el Cordero. Ciertamente fue recibido arriba en gloria. ¿Cuál es la razón por la que Pablo da a Timoteo cada una de esas declaraciones confesionales después de haberle dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque confesar la fe está inseparablemente unido a la naturaleza de la iglesia. ¿Podría la iglesia cumplir con su responsabilidad de proteger y proclamar la verdad sin conocer la verdad? ¿Podría la iglesia cumplir su responsabilidad de proteger y proclamar sin definir lo que es la verdad? Ese es el punto. La respuesta es no. La iglesia necesita conocer la verdad y luego proclamarla de una manera definida, porque no podría cumplir con su responsabilidad de ninguna otra manera. Entonces, ¿qué son los distintivos? Son la proclamación específica y particular de lo que la iglesia ha recibido como verdad y tiene la responsabilidad de dar a conocer a otros. Las implicaciones del pasaje. Después de haber considerado el contexto y la enseñanza del pasaje, vemos ahora sus implicaciones. La pregunta de fondo en nuestro análisis de este texto ha sido: ¿es bíblico hablar de distintivos de una iglesia? La respuesta es afirmativa. Podemos sostener esta respuesta partiendo de dos implicaciones muy importantes que se derivan de ese texto. Una iglesia debe tener distintivos porque su naturaleza lo demanda. El apóstol Pablo llama a la iglesia columna y sostén de la verdad. Este nombre descriptivo de la iglesia evoca su naturaleza. ¿Qué es la iglesia? Es el depósito de la verdad de Dios. Es el lugar donde Dios quiso guardar su verdad. Este hecho tan importante demanda que la iglesia identifique esta verdad que ha recibido. ¿Acaso no es sospechoso que alguien que tiene un depósito no sepa exactamente qué es lo que se depositó? Lo que la iglesia es, demanda que la iglesia sepa la verdad que le ha sido dada. La única manera de conocerla es definiéndola. Al definir la verdad, la iglesia tiene características y enseñanzas particulares que le permiten distinguir entre aquello que es conforme a la verdad y aquello que no lo es. Por lo tanto, los distintivos de una iglesia, su fe y práctica, son requeridos por causa de lo que ésta es, un depósito de la verdad. Una iglesia debe tener distintivos porque su responsabilidad lo demanda. La implicación de este pasaje es que la responsabilidad de la iglesia, la cual ha recibido la verdad de Dios, es proclamar esta verdad al mundo entero, confesándola de manera clara y específica. Verso 16. ¿Qué se necesita para poder proclamar algo? Conocer lo que se tiene que proclamar. Una vez más, utilizando el mismo razonamiento de nuestra primera implicación, no se puede conocer algo si no se lo define. Al definirlo, damos origen a los distintivos de una iglesia. Entonces, la iglesia no solo debe saber la verdad, sino también estar completamente convencida de esta verdad. En el cumplimiento de su deber, la Iglesia de Cristo ha procurado proclamar y defender la verdad a lo largo de los años, mediante la elaboración de credos y confesiones que no son otra cosa que la proclamación formal y pública de los distintivos cristianos universales. Estos documentos han sido el intento legítimo por mantener la pureza de la verdad, los cuales sirven como una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Una base sólida para la verdadera unidad, una vara de medida para los maestros de la palabra y los candidatos al ministerio, y una senda segura
que nos da un sentido de continuidad histórica. Todos los credos históricos de la Iglesia tienen un contexto de ataque de falsos maestros y defensa mediante declaraciones que exponían el error de los adversarios de la fe. Ese es el caso de Arrio, quizá uno de los más conocidos y de mayor referencia en la historia de la Iglesia. En él se cumplieron las palabras de Pedro acerca de aquellos falsos maestros que vendrían y encubiertamente introducirían herejías destructoras, segunda de Pedro 2:1. Arrio, haciendo uso de mucha astucia, negaba que el Hijo y el Padre fueran de la misma esencia. Haciendo uso de un lenguaje engañoso, aparentemente ortodoxo, su engaño era tal que causó una división entre las iglesias y muchos abrazaron su enseñanza. Todo esto ante la mirada perpleja de hombres que no eran capaces de distinguir entre lo ortodoxo y lo herético de sus enseñanzas. Su herejía no pudo ser condenada y expuesta como falsa hasta que la Iglesia afirmó con claridad la deidad de Cristo y que Él y el Padre comparten una misma esencia. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad de Dios que le ha sido entregada por revelación de Dios a través de su santa palabra. Conclusión y observaciones finales. La forma de resolver el dilema de la separación no puede partir de otro punto que no sea lo que la Iglesia es. Muchos de los argumentos que se levantan parten de un deseo de inclusión o una apelación a un atributo de Dios como el amor. Sin embargo, la solución comienza a ser evidente cuando reconocemos la verdadera riqueza que la Iglesia tiene. Es columna y baluarte de la verdad. Nada que menosprecie esa realidad puede convertirse en un camino confiable para la resolución de este dilema. Es como si la Iglesia fuera un cuadro que vale millones, pero lo menospreciamos y colgamos en una pared donde no puede dársele el valor que merece. Con estas palabras, el apóstol Pablo describe la inseparable relación que hay entre la naturaleza de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad y su responsabilidad de retener, proteger y proclamar la verdad. Esta relación pone de manifiesto la necesidad de los distintivos de la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que aprendemos a partir de esa conclusión que pueda ayudarnos a resolver el dilema de la separación? En primer lugar, la solución al dilema está necesariamente conectada con la importancia de la doctrina, no con lo opuesto. Es decir, la solución no es negar la importancia de la doctrina ni bajar los estándares para nuestra comunión, sino asumir la naturaleza y responsabilidad de la Iglesia. Nada que contradiga nuestra misión como Iglesia puede ser la solución a este problema. En segundo lugar, la solución al dilema implica inevitablemente algún tipo de separación. Cuando una Iglesia que está buscando ser fiel a su responsabilidad establece distintivos, inevitablemente traza una línea que causará algún tipo de separación. Por esta causa de la responsabilidad de proclamar y defender la verdad, la separación es inevitable. Pero, ¿de quiénes debemos separarnos y con quiénes debemos buscar unidad? Aún a pesar de las diferencias, es un asunto diferente que requiere una mirada más profunda. En tercer lugar, y en adición a la reflexión anterior, la solución al dilema demanda indiscutiblemente un equilibrio al considerar la naturaleza de la Iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, y al mismo tiempo un templo santo construido de hombres imperfectos, primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 9, y sujetos al error que han sido rescatados por gracia, y a quienes se les demanda preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, verso 3.